Muy buenas noches, queridos oyentes. Sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez. Estoy muy contento primero de regresar al podcast, que hacía un par de semanitas que no había episodio, y sobre todo de hablar de este tema que me apetece mucho compartir con todos vosotros, que me interpela a mí directamente, que no es otro que el problema o la crisis de la universidad como institución. Yo estudié durante bastante tiempo, los últimos 6 años estudié en la universidad, de hecho en la Universidad Carlos III de Madrid, donde hice primero un doble grado en Periodismo y Humanidades y posteriormente, lo acabo de terminar en septiembre, el máster en Herencia Cultural Hispánica. Es decir, tengo bastante experiencia, ¿no? Tengo 1000 batallas en la institución universitaria y en este episodio he recopilado un poco las sombras, el problema que creo que tiene para poder ejercer un papel importante en la sociedad y en la investigación y en el mundo académico de cara al futuro. Y el problema es clarísimo, el problema lo tengo bastante asimilado, que es que la universidad, no sé si española, europea, pero la universidad no tiene del todo clara su identidad. No sabe si es porque es las dos cosas a la vez y no es ninguna al mismo tiempo. Un templo del saber donde debatir ideas, donde dialogan autores y donde se ejerce un pensamiento crítico e imaginativo, o si en cambio es una preparación para el mundo laboral, porque eso también se puede ver claramente. Mismamente, cualquier universidad, al menos aquí en España, se vende, tiene una comunicación exterior de cara al público basada sobre todo en la empleabilidad, en la idea de las prácticas, en la idea de las salidas laborales. De esta universidad tiene el 95% de salidas en los primeros años. Es decir, las personas que estudian esta universidad van a conseguir trabajo fácil. Igual porque tener el nombre de una universidad en tu currículum te da cierto prestigio y provoca que diferentes empresas, que diferentes instituciones estén interesadas en hacerse con tus servicios, al ser una universidad que requiere cierto grado de disciplina y que tiene una dificultad, sobre todo determinados estudios. Y entonces muchas veces cuando alguien va a apuntarse, vamos a hablar sobre todo de carreras universitarias, de grados. Después, posteriormente, podremos hablar de posgrados, de doctorados, de planes académicos, pero sobre todo yo creo que el problema choca con lo que tiene la mayor parte de las personas, que son grados. O sea, eso es lo principal. Después hay personas que evidentemente tienen máster, posgrado, que continúan sus estudios, pero vamos a centrarlo sobre todo en el tema del grado, porque es lo más mayoritario que existe, evidentemente. Entonces, muchas personas cuando se van a apuntar a un grado o cuando están estudiando un grado, seguramente reciben muchas preguntas de ¿en qué salidas tiene eso? ¿Qué salidas profesionales tiene eso? Muchas personas incluso hasta descartan estudiar unos estudios porque cree que no tienen las salidas profesionales que, que necesitan para poder tener el estilo de vida profesional al que aspiran. Por lo tanto, eso ya está cerrando muchas puertas y está generando, ¿no?, una dicotomía, ¿no?, entre carreras con salidas y carreras sin salidas. Esto yo creo que lo he hablado alguna vez en algún podcast y si no se lo he dicho a muchas personas, que la salida no tanto está en la carrera, en el estudio, sino en uno mismo. Es decir, si una persona consigue establecer buenas habilidades tanto de comunicación como de recepción de información, como de generación de nueva información, pues yo creo que ahí está la clave sobre todo. Pero bueno, pero es cierto, ¿no?, que unos estudios evidentemente tienen más salidas laborales o profesionales que otras. Algunos tienen salidas evidentes, ¿no? Por ejemplo, si estudias derecho, digamos, pues lo más probable es que tengas intención por ejercer la abogacía o al menos estar en algún punto del proceso judicial, pertenecer al poder judicial o participar en él de alguna forma. Evidentemente hay muchas más, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que el conocimiento que te ha transmitido los estudios de derecho permitan que puedas trabajar en el mundo del derecho. O bueno, mismamente, ¿no? Yo estudié periodismo también, pues lo lógico es que lo que aprendes en el periodismo, en la carrera de periodismo, después lo aplicas al mundo profesional de la comunicación, del periodismo mismamente. O sea, eso es lo más evidente, al menos en primera instancia. Pero
Yo lo que creo es que los títulos universitarios en los últimos años han perdido valor, han perdido mucho valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene uno. O sea, a ver, evidentemente hay excepciones, pero bueno, no me gusta, ¿no? La falacia argumental de decir de frente a un caso en concreto se deslegitima todo un argumento generalizado. Generalmente, al menos en España en 2025, gran parte de las personas tienen una carrera universitaria y sobre todo las nuevas generaciones ya dan por sentado esa carrera universitaria. Es decir, hace muchos años, por ejemplo, generaciones anteriores, pues tener una carrera universitaria era algo que tenía más prestigio. ¿Por qué? Porque era algo mucho más cerrado y con muchas menos posibilidades para algunas personas. Y no digamos, por ejemplo, ya no solo tener carrera, sino tener posgrado o incluso ser doctor o catedrático. Ahora es cierto que con la democratización de la información, con la democratización de la educación, pues vemos que muchas más personas tienen carreras universitarias y esto también le resta cierto valor y cierto impacto laboral, podríamos decir, a lo que son estas titulaciones, estos grados. Evidentemente, para tener un empleo de alto valor, sobre todo remunerado o con ciertas exigencias, parece ser que tener, evidentemente hay excepciones, ¿eh? Aquí no quiero generalizar del todo, pero parece ser que tener una carrera universitaria es la conditio sine qua non, es la condición básica para poder aplicar a un determinados puestos de trabajo, a tener una vida material que cumpla ciertas exigencias. Parece, ¿no? Que se entiende las universidades desde este punto de vista, que es un poco el mayoritario, el que más estamos viendo últimamente, como centros para hacer contactos, ¿no? Para aprender unas habilidades básicas, muy básicas, que te permitan igual hacer prácticas o trabajar en una empresa donde sí que aplicas los conocimientos adquiridos, incluso aprendes los conocimientos más específicos para la labor que tienes que ejercer en este mundo laboral, en este mundo profesional. Por lo tanto, eso, la carrera universitaria, los estudios universitarios son como un trampolín para un mundo profesional. Y eso es como se tiene entendido más o menos. Y como se tiene mayoritariamente entendido y como lo concibe la sociedad. Pero sin embargo, la idea inicial, ¿no?, de la universidad, la idea en la que se sustenta la universidad y en la que ejerce su forma de ser básica, es la idea, ¿no?, de lo que decía, del templo del saber, de ser un lugar donde se aprende el conocimiento y teoría, donde se forman a los teóricos, a los investigadores, a las personas que moldean el pensamiento básico del presente y del futuro. No solo es, ¿no?, la idea de transmitir un conocimiento, unas clases de este tema tiene, esta asignatura tiene estos temas, este tema tiene estos apartados, sino que la idea inicial, ¿no?, de la universidad es generar personas que sean capaces de crear ideas nuevas en base a las ideas que han ido aprendiendo y adquiriendo a lo largo de su educación. Es decir, mediante la lectura de mucha filosofía, una persona idealmente, si sigue la senda marcada tradicionalmente por la universidad, sería capaz de, hasta cierto punto, investigar, tener esas habilidades de investigadoras e incluso, ¿por qué no decirlo?, ejercer su propia filosofía, crear su propia filosofía, escribir y generar, por lo tanto, al mundo de las ideas un progreso, un progreso basado también en todo lo anterior, basado en lo que ha leído, basado en lo que ha estudiado, basado en lo que ha escuchado, en lo que ha escrito, y al final, pues bueno, hacer que el mundo, que la sociedad sea un lugar mejor, porque esas ideas de valor tienen sentido y se aplican al contexto actual, a las circunstancias actuales, ¿no? Decía Ortega que en el mundo actual, decía él hace 100 años, pero yo creo que es muy aplicable, ¿no?, a día de hoy, que las personas nacen con unas circunstancias evidentes y que están bastante atados a esas circunstancias, pero mediante la capacidad propia tienen muchísimas posibilidades de crear nuevas circunstancias, de crear con iniciativa diferentes mundos y nuevas
situaciones en las que el individuo tenga el poder. Por lo tanto, esa es la idea, ¿no? Que yo concibo, que es la idea fundacional de la universidad y que debería ser la esencia pura de la universidad. Hacer que mediante la comparación, el contraste y la imaginación, crear esas ideas que permitan que el mundo, bueno, puede ser el mundo institucional o el mundo político, ¿por qué no? Pero esencialmente el mundo cultural, acaben teniendo nuevos contenidos que de verdad merezcan la pena y que se vea, ¿no? Que se progresa. Sin embargo, veo una serie de problemas en esta definición originaria, esta definición de la universidad como la del templo del saber y del pensamiento, que es la que cada vez está un poco yendo a menos, ¿no? Parece ser, porque lo que vemos es sobre todo la idea de la universidad como trampolín profesional. Por lo tanto, los problemas que veo, aquí los tengo anotados. Primero, es la extralimitación de las disciplinas y la poca frecuencia con la que dialogan entre ellas. Una persona, al elegir unos estudios universitarios, se limita, por motivos también evidentes, ¿no? Porque no se puede tampoco estar a todo, pero se limita a una disciplina en concreto y elabora su base de conocimiento en torno a esa disciplina. Por lo tanto, una persona que estudia, vamos a continuar con el ejemplo del derecho, pues sobre todo va a tener esos conocimientos del mundo judicial, del mundo de la ley, pero igual le va a fallar en cuanto a filosofía, en cuanto a historia o incluso en cuanto a ciencias. Algo que podría tener cierta utilidad, tanto en el mundo profesional suyo, que quiera ejercer en el futuro, o también en el mundo académico que quiera, que en su trayectoria académica. Digamos, porque, por ejemplo, para la hora de escribir ciertos papers o de crear nuevas ideas en artículos, en libros, bueno, en diferentes trabajos, pues igual un conocimiento de ciencia le podría venir muy bien. De ciencia, bueno, estoy generalizando, ¿no? Como se nota que soy de letras. Pero mira, un ejemplo, ¿no? Para reforzar esa idea. Pero un conocimiento de biología o de medicina, digamos, por ejemplo, podría ser de gran utilidad para su progreso como individuo y para el buen hacer, ¿no? de sus ideas, de estas ideas y de nuevas que vaya generando. Por eso creo que las disciplinas, separado todo en grados universitarios o en departamentos, que claro, es evidente, ¿no? Que tiene que haber una separación, porque si no, que vamos a estudiar todos lo mismo y un popurrí de cosas, no tiene sentido. Está bien que haya una especialización, pero esa especialización yo creo que provoca una extralimitación de disciplinas bastante evidente. Después tengo otro problema que veo en la universidad en cuanto a lugar meramente académico y no profesional, que es que últimamente, en los últimos, vamos a decir, 15, 20 años, yo creo que hay una dificultad en cuanto a reaccionar ante la cultura pop, digamos, ahora a desarrollo, y el miedo a establecer limitaciones entre alta y baja cultura. Digamos, esto es un jardín donde me estoy metiendo, pero es cierto que yo lo que he visto en los años en los que estuve estudiando es que desde muchas perspectivas, muchos profesores, muchos académicos, muchos alumnos pretenden escribir, pretenden estudiar desde un punto de vista intelectual una serie de elementos igual que son de la cultura de masas. Y yo creo que la universidad tiene una gran dificultad, ¿no? ante la reacción, ante qué hacer frente a la cultura de masas. Se puede estudiar como un ente universitario, como un ente de conocimiento totalmente válido, que se pueda comparar a otros grandes autores. Por ejemplo, hablemos de libros de bestsellers y esto. Pues muchos alumnos, yo creo que no son capaces del todo de distinguir entre cultura de masas y alta cultura. ¿Por qué? Porque también desde la propia universidad se tiene un miedo bastante grande a querer establecer diferenciaciones entre esta cultura de masas y la alta cultura. Se critica bastante, por ejemplo, a ver, que se explica y se habla, pero sobre todo para criticar obras como Harold Bloom,
que establece un canon literario occidental. Es lo que me toca a mí, es lo que yo controlo más. Pero me da la sensación eso de que no saben qué hacer los profesionales de la universidad, los académicos, de cómo reaccionar ante la cultura de masas, y asumen como muchos alumnos ejercen TFGs e incluso acaban haciendo doctorados y carrera académica seria, utilizando autores serios, evidentemente, autores contrastados, académicos, buen uso de las fuentes, buen uso de la argumentación, pero basado todo en esa cultura de masas. Y es algo que yo creo que se debería ser más conciso, que es cierto que puede dar ideas bastante positivas y bastante interesantes, pero la universidad considero yo que debería ser más firme y establecer más límites entre diferentes temas que se deberían tocar. Es decir, no todo vale, yo creo, y establecer estos elementos culturales de esta cultura de masas como totalmente válidos y comparables a cualquier obra o pensamiento o bueno o documento, ya nos entendemos, de autores contrastados, de autores que están dentro de un canon, pues me parece un poco peligroso, la verdad. Y me parece que eso puede hacer que estos autores canónicos vayan perdiendo hegemonía y vayan perdiendo prestigio, y que cualquier cosa pueda ser válida en el debate académico. Yo creo que ahí sí que se debería ser más firme y se debería andar con más cuidado. Y yo lo he visto, yo lo he atestiguado, he podido presenciar cómo en cuanto a muchos alumnos que ejercen trabajos de fin de estudios, incluso gente que escribe, se puede ver en internet, ¿no? Personas que escriben, que hacen videoensayos profundos, sí, con buenos autores, con buenas referencias, con buenas referencias bibliográficas, pero que al final el tema del que están hablando carece, yo creo, de autoridad académica. Y yo lo veo así, es opinión por supuesto, pero es un problema que yo veo, que la universidad no sabe cómo reaccionar ante eso por miedo a ser elitista, por miedo a dar una imagen elitista, a dar una imagen de establecer un canon occidental único. Y esto nos lleva, de hecho, al siguiente problema que le veo a la universidad actualmente, sobre todo en cuanto a esto, en cuanto al tema peramente, ay, perdón, meramente académico. No sabía si decir meramente, puramente, dije una tontería. Pues lo que veo es también interpretación mía, pero lo considero que está ahí, que hay una desproporcionada influencia del pensamiento postestructuralista, sobre todo en humanidades, ¿no? Evidentemente, que es ese pensamiento que busca deconstruir las relaciones sociales, las dinámicas de poder, las relaciones económicas, coloniales. Esto, madre mía, estamos de colonialismo de género constantemente. O sea, me parece que se utilizan mucho en los productos culturales, se utiliza mucho la literatura, la filosofía, el arte, la historia, no como objeto de estudio en sí mismo, sino para establecer un diálogo con estos autores postestructuralistas como Derrida, Baudrillard, Foucault, Barthes, Said o, por ejemplo, Judith Butler. O sea, que son autores que pueden tener cierta, bueno, que evidentemente son eminencias intelectuales y que su obra y su pensamiento puede ser bastante acertado. Yo no suelo estar de acuerdo con estos sectores de pensamiento cultural, pero bueno, esto ya es, no ha sido por no leerlos ni por no estudiarlos, porque claro, porque en la universidad me han conducido directamente a leer a estos autores. Son los favoritos de los profesores, de los planes de estudios, están ahí, están ahí constantemente. Hay una importancia casi total, o sea, hay una presencia continua de este materialismo histórico, ¿no? También en las relaciones de historia, pero también el materialismo social, el posmarxismo, que acaba saturando un poco. Me interesa más estudiar el propio objeto, estudiar la propia historia,
estudiar fuentes hemerográficas, fuentes arqueológicas, o alguna obra en concreto, literaria, no desde una perspectiva colonial, no desde una perspectiva de género, no desde una perspectiva social. Eso yo creo que ya satura bastante y que es un problema. Yo creo que, bueno, la izquierda política posmoderna ha más o menos secuestrado el mundo universitario humanístico, sobreponiendo estos pensamientos que están fuertemente vinculados al 68ismo, a mayo del 68. Y yo creo que le cuesta mucho salir de ahí. Acaba siendo una pescadilla que se muerde la cola y acaba habiendo muy pocas, de hecho, aportaciones originales, porque son muchas relecturas de estos autores postestructuralistas. Lo veo mucho, pero no quiero tampoco criticar solamente a la izquierda. Aunque bueno, ya sabéis que en este podcast se critica mucho más a la izquierda que otra cosa. Que, pues bueno, cada persona tiene sus ideas y en este podcast sobre todo queremos hablar de ideas. Vamos a hablar también de la derecha política neoliberal, que también ha secuestrado la universidad en este primer aspecto del que hablábamos, ¿no? De la idea de que sea un centro de empleabilidad, donde solamente el individuo tiene que buscarse sus propias castañas y tiene que formarse lo máximo posible, pero para llegar a un puesto de trabajo y así aportar económicamente a la sociedad. Me parece que queda evidente, ¿no? Esa idea. Entonces, yo creo que hasta cierto punto habría que despolitizar la universidad y dejarla como centro de pensamiento. Centro de donde todas las ideas puedan caber, siempre y cuando estén bien argumentadas, estén sostenidas en un análisis exhaustivo, tengan su originalidad y estén tratadas bien por buenas fuentes también. Eso es importantísimo, eso es esencial, ¿no? Y eso es algo que creo que está fallando. ¿Por qué creo que está fallando? Porque ahora vamos a hablar un poco de los alumnos, de la idea del alumno. Creo que el alumno considera la universidad como un mero trámite. Es lo que hay que pasar para poder conseguir unas prácticas primero, después un trabajo, también evidente para hacer amigos, para ligar también, bueno, algunos hemos ligado en la universidad en su momento también, o hemos hecho amigos, y hemos salido, hemos hecho fiestas, hemos conseguido prácticas, hemos conseguido algún trabajo también mediante ello. Es decir, como una etapa vital, lo cual es evidente, pero lo ven como un trámite, no como la idea del estudio en sí mismo. No como la idea de estar en la universidad y quedarse en la universidad y aprovechar para hacer estos años en los que estás matriculado, para hacer investigación, para empujar límites, sino que se ve más como esa idea, ¿no? De quiero estar aquí porque quiero trabajar ahí. Y al final, yo lo que creo es que no se concibe la universidad desde el punto de vista, sobre todo de los alumnos nuevos que van llegando, como un centro de pensamiento, del que hemos hablado, de centros de investigaciones, centros de creación de nuevas ideas, sino que se entiende más como eso, como un trámite para poder llegar al trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad no es capaz de transmitir los estudios universitarios como ello, como la oportunidad de poder generar estas ideas y de ejercer el estudio, ¿no? del bien, de la verdad, de la belleza, desde un punto de vista analítico y académico, sobre todo. Entonces, esto lo que ha generado, esta idea de la universidad como un trámite por el que pasar para un trámite más, que bueno, estoy en la universidad, pero quiero acabar. O sea, quiero no estudiar, sino haber estudiado. Lo concibo así. Eso yo creo que ha generado un bajo nivel. Creo que los alumnos han bajado el nivel bastante. No quiero aquí ser tampoco el que se va de especialito ni nada. No, tampoco yo he sacado notas espectaculares en la universidad ni nada. Algunas sí, pero tampoco era una de estas personas que con un expediente perfecto. Pero aún así yo sí que lo veo, ¿no? Que el nivel universitario en los últimos años ha bajado junto con el nivel cultural de la sociedad. Me da esa sensación. Podéis estar en desacuerdo y yo de hecho tengo abierta una caja de comentarios para que la gente me debata o me diga lo que le parece cada uno de estos episodios del podcast. Pero yo lo que veo es que la crisis cultural que atravesamos hoy en día también es una crisis de universidades. Y en los últimos años considero que se ha acrecentado todavía más, con la proliferación de la inteligencia artificial generativa.
inteligencia, sabemos, ChatGPT y compañía, que le pides un ensayo y te lo escribe. Le pides información sobre algo y te lo escribe. He de decir primero que puede ser una herramienta bastante útil, sobre todo para la hora de conseguir fuentes. Eso me parece interesante y de hecho yo lo he aplicado para ello en mis estudios, en mis trabajos de fin de máster o fin de carrera. Si necesitaba un documento y no sabía, y tras buscar mucho y haber conseguido otros documentos, querer ampliar más la información sobre un tema en concreto, aunque no esté directamente relacionado con el tronco del trabajo, me parece una idea muy buena. Me parece una herramienta sensacional para poder encontrar la documentación pertinente, para poder conseguir trabajos académicos a través de enlaces. Y bueno, es una herramienta de búsqueda, yo creo que tan lícita como cualquier otra. Y me parece que en ese aspecto puede estar muy bien utilizarla. Pero el problema es cuando un alumno no es capaz de poder trabajar sin esa inteligencia artificial generativa, que me da la sensación, igual hablo desde la ignorancia, de que está yendo un poco el panorama hacia esos niveles. ¿Y eso qué provoca? Provoca menor capacidad de expresión escrita sobre todo, pero también oral, menor capacidad de búsqueda de información, también, por supuesto, una menor tolerancia a los esfuerzos, porque si se hace todo de una forma mucho más rápida, pues la idea de estar solo frente a un teclado o frente a una libreta, pues es más dura, es más dura. Y yo creo que la universidad, los alumnos, los profesores, están ante un reto y ante una incapacidad de solucionar este problema. Porque pierde todo el mundo si dependes únicamente de estas nuevas tecnologías y no se es capaz de crear una disciplina de trabajo óptima, optimizando también estas herramientas, estos recursos, eso por supuesto, pero cuando se depende demasiado de una herramienta, se puede llegar a problemas bastante graves y acaba perdiendo la propia universidad. ¿Por qué? Porque baja la capacidad de los alumnos, baja la capacidad de los profesores incluso, baja la capacidad de atención en las clases y eso es un problema. Y esta incapacidad frente a la resolución del problema de la inteligencia artificial, pues yo creo que es un claro síntoma, ¿no?, de esta crisis de identidad que pasa a la universidad, que no sabe muy bien quién es, qué es, para qué sirve, no lo tiene del todo claro. Y bueno, estas diferencias yo las he vivido bastante, ¿no?, en mi carrera universitaria, en mi trayectoria universitaria. No tiene nada que ver mis estudios de periodismo, que fueron bastante utilitaristas en el sentido de aprender 4 habilidades clave para poder mandar el currículum a unas prácticas y ahí pues poder crecer profesionalmente, con la carrera de humanidades que estudié. Que bueno, que es una carrera. Ya tengo un episodio de hace 2 años o 3 hablando de mis estudios mientras los estaba haciendo y cómo veía la carrera de humanidades, ¿no?, como algo muy positivo por su interdisciplinariedad, por su forma de entender diferentes disciplinas desde un punto de vista común y también la profundidad que llegaba a ejercer en bastantes aspectos. Estoy muy contento y muy triste de que, al menos en mi universidad, ha dejado de existir. Ya no ofrecen ese programa. Ahora han cambiado la carrera a una carrera de humanidades digitales. Hablo desde el profundo desconocimiento y no sé qué tal es, pero me parece que ya meter el apellido de digitales a eso es una declaración de intenciones bastante fuerte, que es esa idea, ¿no?, de querer convertir los estudios humanísticos en algo que pueda servir para un trabajo. En este caso, al conocer habilidades digitales y conocer ideas del mundo online, del mundo digital, bueno, es que es lo que se me ha ocurrido, pues esa idea, ¿no?, de orientarlo hacia el mundo profesional y no tanto hacia el mundo del conocimiento, de la investigación. Por lo tanto, soy bastante escéptico frente a esta nueva denominación, pero bueno, también estoy hablando desde el más puro desconocimiento. Tendré que preguntar a mi querida profesora Laura Ventura también,
que me mantiene bastante informado de la actualidad de la universidad y de los estudios de humanidades. Tendré que preguntarle sobre este tema. Pero me chirría bastante. Y bueno, y posteriormente hice el máster de Herencia Cultural Hispánica, que me gustó mucho la idea de que está bastante orientado a que el propio alumno pueda elegir su propio camino académico, partiendo siempre desde un tronco común, y cómo al final, viendo los trabajos finales que expuso cada uno de los alumnos, ninguno tenía nada que ver entre ellos. Es decir, cada persona estaba trabajando algún tema que le interesaba más específicamente, y todo, evidentemente, partiendo de la base de la herencia cultural en el caso hispánico. Yo, por ejemplo, hice mi TFM, del cual quiero hacer un podcast. Yo creo que sería una muy buena idea, sobre la idea de la hispanidad en la política contemporánea. No, es que cada persona pues fue haciéndolo según lo que le interesaba, iba desarrollando un perfil propio. Y eso me parece más interesante. Pero claro, ya estamos aquí hablando de posgrado, no tanto de grado, que sí que sigue unas pautas muy concretas, muy específicas, y no sé hasta qué punto está formando bien a los alumnos. Yo creo que también falta actitud, ¿no?, por parte de los alumnos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una enfermedad clara, sin querer tampoco faltar, porque de nuevo hablo muchas veces desde el más puro desconocimiento, pero es que es el plan Bolonia de las universidades, que es el sistema que siguen actualmente las universidades, creo que de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Igual estoy equivocado, pero bueno, pero universidades europeas, ¿no?, las que tienen al final el programa Erasmus entre ellas, que siguen todas un mismo sistema común para todas las universidades de todos estos países. Y este plan Bolonia, sobre todo, yo lo que vi en mis estudios de grado, es que divide las sesiones de una asignatura en teóricas y prácticas. Todas las asignaturas tienen la sesión teórica y todas las asignaturas tienen la sesión práctica a la semana. Eso es un error garrafal, monumental. ¿Por qué? Porque al final se está ignorando las particularidades de cada estudio, de cada departamento, de cada grado, de cada máster, de cada asignatura mismamente. Es decir, hay asignaturas que están mucho más enfocadas a la idea práctica. ¿Por qué? Porque son de esta interpretación de la universidad como una preparación para el mundo laboral, y en cambio hay otras asignaturas que son absolutamente teóricas, que son de estas ideas de la universidad como conocimiento, como fuente de ideas y como generadora de nuevos proyectos, y generadora de filosofía, de arte, incluso de medicina, de derecho. Es decir, que enriquezcan una disciplina cultural, profesional, desde el punto de vista teórico. Es decir, no se puede separar así, cortando en dos las clases teóricas y clases prácticas, porque entonces se están haciendo malabares de una forma extraña para aplicarlo todo de una forma práctica. Y yo creo que es un error, ¿no? Porque hasta cierto punto considero que la separación entre clases teóricas y clases prácticas como que deslegitima la idea de la clase teórica. Lo hacen como, bueno, aquí te suelto toda la chapa y después lo aplicas y lo vemos bien y lo hacemos en un plan personalizado. Me parece que las ideas teóricas se están dejando atrás y se está siendo bastante injusto con el mundo teórico. Creo yo, con esta separación. Porque se olvida totalmente la singularidad de cada plan de estudios. Hay planes de estudios que son totalmente teóricos y eso está bien. Hay planes de estudios que son totalmente prácticos, entonces nos preguntamos, ¿qué hace eso en una universidad? Pero bueno, eso es otro tema, no me quiero meter en un jardín. He elaborado una lista con posibles soluciones a este problema que he visto de la universidad, pero tengo que decir que lo veo imposible de aplicar a día de hoy. Tal y como está el sistema, tal y como está la mentalidad occidental, la mentalidad cultural del mundo, es imposible aplicarlos. Es imposible aplicarlos porque habría un problema bastante grave y estarían diciendo, ¿no?, que estamos ejerciendo medidas elitistas, duras, graves, pero bueno. Aquí ya sabéis que en Café Despertar soltamos ideas y que cada uno haga con esas ideas lo que quiera.
La primera idea que veo, que ya, vamos, sería extremadamente polémica, pero sería conceder menos plazas a alumnos. Y el oyente se puede estar echando las manos a la cabeza diciendo, pero qué medida tan elitista, tan terrible, tan discriminatoria, ¿no? ¿Por qué quieres conceder menos plazas a alumnos? Pues porque eso hasta cierto punto provocaría que el valor de un título universitario sea mayor. Sea mayor. Es decir, se tiene cierta exigencia académica, no es un paseo, los estudios, no se le da el título a cualquiera. ¿Por qué? Porque requiere, ya que muchas personas han hecho un gran esfuerzo para poder acceder a esta titulación, pues esta titulación tiene que tener un mínimo de dificultad. Pero bueno, no dificultad de que sea misión imposible, sino un mínimo de exigencias, ¿no? De que el suelo teórico suba un poquito o bastante y permita así ya no solo que se estudien ciertos contenidos, sino que se analicen desde una perspectiva crítica. Y yo creo que si las universidades están dando muchísimas plazas a muchísimas carreras, a muchísimos grados, a muchísimos estudios diferentes, eso provoca que el nivel general baja. ¿Por qué? Porque la exigencia para entrar es menor. Entonces eso hace que el propio nivel, evidentemente, es lógica pura, sea menor. Esto es así. Si requiere más dificultad el acceso a estos estudios, pues eso provoca también que los estudios sean de mayor calidad al ser más exigentes. Yo lo veo así. Entiendo perfectamente el argumento en contra de esta propuesta, porque entonces estás restringiendo el derecho a la educación de las personas. Lo puedo entender y puedo llegar a debatirlo. Pero me parece que con el propósito último de mejorar la calidad de la universidad y de generar ideas positivas para el mundo, yo creo que esta sería una solución ideal. Después es importante mantener la esencia de esta que he dicho, ¿no? Del templo del saber, que la verdad que es una denominación bastante cursi, pero bueno, esa difusión, sobre todo teórica de la universidad, esa definición teórica de la universidad, difundirla y que sea el objetivo último de la universidad, generar académicos, no generar profesionales de un oficio. Que para eso ya hay otros estudios que son perfectamente válidos y todo. Pero para la universidad mismamente el objetivo tiene que ser generar lectores y escritores de literatura, de crítica, de temas judiciales, de temas médicos, de temas de biología, pero generar eso, generar teoría para que así una disciplina del saber pueda seguir prosperando y si somos ahora enanos a hombros de gigantes, que las siguientes generaciones sean enanos a hombros de gigantes más grandes, más altos, más fuertes y más poderosos. Me parece fundamental eso. Y esto va de seguido con el siguiente punto, que es la siguiente solución que he propuesto, que es fomentar la redacción, la lectura crítica, por supuesto, no la lectura pasiva, un debate basado en conceptos y no en las interpretaciones materialistas, colonialistas, políticas que pueden tener estos conceptos, sino el propio concepto en sí. El pensamiento crítico, sobre todo, es decir, poder leer un libro y decir, pues no estoy nada de acuerdo con esto, pero establecer los argumentos por los que no estar de acuerdo con lo que se sostiene en el texto. Y bueno, y sobre todo la generación de nuevas ideas que sean complejas y profundas. Yo creo que falta complejidad y profundidad en los estudios académicos universitarios y por eso mismo yo creo que esa concepción, ¿no? del templo del saber, voy a parar ya de decir eso porque da bastante grima, puede ser óptima para ello. Después también es importante, ¿no? Transmitir a la sociedad que lo importante no son las salidas. ¿Para qué estudias eso? ¿Qué salidas tiene? Sino las ideas. ¿Por qué estos estudios pueden cambiar el mundo? O nuestra sociedad al menos. O nuestro barrio. O nuestra casa. Pero porque pueden generar un cambio. Y porque pueden aportar a esta disciplina teórica algo que no había antes.
Eso tiene que ser el objetivo último de la universidad y la sociedad tiene que saberlo. Es decir, las propias universidades tienen que establecer una comunicación diciendo, estudia derecho, no para ser abogado simplemente, que también, por supuesto, sino porque queremos progresar en el derecho y queremos que el mundo sea mejor. Y que la disciplina del derecho sea una disciplina más completa, más cuestionada, basada sobre todo con un rigor científico siempre, y que se siga prosperando y al final tiene un impacto directo en el mundo. No solo meterse en derecho para cobrar un sueldo en Garrigues y asociados, ¿sabes? Es lo que yo veo. Y yo creo que las instituciones públicas o privadas, las instituciones, deben saber esta idea de la universidad como lugar de encuentro de ideas y elaborar diferentes pues, becas, financiaciones, patrocinios y generaciones de recursos que permitan, ¿no?, la creación de estas ideas valiosas y complejas que pueden estar correlacionadas. Es decir, saber de literatura, saber de arte, saber de historia, saber de biología, puede tener un impacto directo en otras disciplinas también. Es decir, generar un templo Templo, otra vez estoy con eso. Tengo que parar. De diálogo del saber y de la teoría. Sobre todo la teoría, porque me parece muy importante. Y eso, no establecer los apoyos a universidades por, venga, yo apoyo esto y me consigues unos becarios, sino más bien de, oye, yo te apoyo esto porque me interesa que desde la propia universidad se hagan publicaciones mejores y los propios alumnos acaben estableciendo un camino académico que permita grandes publicaciones y que permita que también la sociedad tenga más tolerancia al, a lo largo, a lo lento, a lo meramente textual, porque me da la sensación, esto es otro melón que no tenía intención de abrir, pero lo he abierto, que es que a la sociedad actual le falta dimensión simbólica, le falta una idea, basada en el símbolo, basada en la alegoría, basada en el subtexto, y me da la sensación de que cada vez más estamos tirando hacia una literalidad cortante y drástica. Y yo creo que con este apoyo al modelo de universidad que estoy proponiendo, pues eso también sería algo que se podría reducir y que se podría transformar el mundo. Voy acabando ya, que estoy dando una buena chapa. Al final, he movido un poco el micrófono, espero que no se note. En el alumno hace falta fomentar una autonomía. Eso es evidente, una autonomía que sean capaces de solucionar ellos mismos los problemas, correr riesgos. Es el momento perfecto para correr riesgos y sin miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque la equivocación existe y va a llegar. Pero si se fomenta la idea de correr riesgos, también puede ser algo bastante positivo. Esto ya lo he dicho, ¿no? El debate sobre el propio asunto y no simplemente sus implicaciones políticas. Y eso, herramientas para aplicar los conocimientos que estás adquiriendo a través de la teoría a generar nuevas ideas. Por eso yo creo que es el momento perfecto de repensar la universidad. Todas estas ideas no se van a aplicar, pero bueno, repensarla y aprovecharla para que sea una herramienta para que seamos mejores y que seamos más valientes y que apreciemos el bien, la verdad, la belleza, el conocimiento, el cuestionamiento de aparentes verdades. Entonces yo creo eso, que se podrían hacer grandes cosas en la universidad, pero que esa crisis de no saber exactamente qué es ni para qué sirve le está jugando una mala pasada. Yo soy Thiago Cabrera Pérez y esto ha sido Café Despertar. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, escucho y leo vuestros comentarios porque sí que es un tema del que me gustaría saber qué opina la gente. Un abrazo muy fuerte, nos veremos en próximos episodios. Chao.